La mañana de mayo en Valencia era inusualmente bochornosa. Elena Vargas se estremeció y se ajustó el cinturón del cardigan. Estaba ocupada con las caprichosas orquídeas de su pequeña floristería Flores y Sueños cuando el timbre de la puerta anunció la llegada de un cliente. Señora Vargas. El hombre, vestido con un traje gris, parecía demasiado formal entre el derroche de flores. Si soy yo. Elena dejó el pulverizador y se secó las manos en el delantal. Javier Ruiz, notario. Podemos hablar a solas. Elena lo condujo a un pequeño cuarto que servía a la vez de oficina, almacén y sala de descanso. Le ofreció un café, pero Ruiz lo rechazó educadamente y fue directo al grano. Tengo malas noticias. Su tío Ramón Ortiz falleció hace 3 días. Elena se dejó caer lentamente en una silla. El tío Ramón no lo había visto en casi 2 años desde que se mudó a esa parte de Valencia después de casarse. Su relación siempre había sido cordial pero no cercana, más bien como la de personas que se alegran sinceramente de verse pero no buscan el contacto de forma especial. ¿Cómo ha sucedido?, preguntó ella sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. Un infarto mientras dormía. Los médicos dicen que no sufrió. Elena asintió con la cabeza, recordando a su tío, su bondad gruñona, su costumbre de contar las mismas historias varias veces, el olor a tabaco de pipa aunque había dejado de fumar antes de que ella naciera. El motivo de mi visita es que el señor Ortiz dejó un testamento, dijo Ruiz, abriendo una carpeta de cuero. Y usted es su única heredera. Yo. Elena parpadeó, desconcertada, pero él tenía parientes más cercanos, primos en Barcelona, por ejemplo. Sin embargo, le ha dejado todos sus bienes. Ruiz le entregó el documento, incluida la casa de la calle Olivos. Elena cogió el papel con manos temblorosas. La casa del tío Ramón. Había estado allí, de niña, una enorme mansión victoriana, con miradores y un ático caprichoso, el lugar donde se celebraban las fiestas familiares hasta que sus padres se mudaron a la costa este y se la llevaron con ellos. Hay una carta personal, dijo Ruiz, entregándole un sobre de papel grueso. Elena lo abrió y comenzó a leer. Querida Elena, si estás leyendo esto significa que mi viejo corazón finalmente ha cedido. No te entristezcas demasiado. He tenido una buena vida. Lo único que lamento es que no hayamos pasado más tiempo juntos en los últimos años. Siempre has sido especial para mí. Me recordabas a mi hermana, tu madre, cuando era joven. Tenías el mismo brillo en los ojos, la misma fuerza tranquila. No te dejo la casa porque no tenga a nadie más a quien dársela. Te la dejo porque creo que eres la única que la apreciará de verdad, no como un inmueble sino como un lugar que guarda una historia. Sé feliz, niña mía, y recuerda, a veces hay que luchar por lo que se quiere. Con amor, tío Ramón. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, se las secó rápidamente y levantó la vista hacia el notario. Cuando puedo ver la casa? Ahora mismo. Aquí tiene las llaves, dijo Ruiz dejando un manojo sobre la mesa. Podemos resolver todos los trámites más tarde. Tu tío era un hombre muy previsor. Todos los documentos están en regla. Cuando el notario se marchó, Elena se quedó sentada un buen rato mirando las llaves. Luego llamó a su asistente Marta y le pidió que la sustituyera hasta el final de la jornada. Tenía que ver la casa y contárselo a Marcos. Marcos volvió del trabajo más tarde de lo habitual. Elena estaba sentada en la cocina de su pequeño piso de alquiler revisando viejas fotos que había sacado de una caja del altillo. ¿Qué pasa?, preguntó él, dejando la maleta en una silla y aflojándose la corbata. Estás rara. Ha muerto el tío Ramón, dijo Elena, levantando la vista hacia su marido. Él, que casi no conocías. Marcos abrió la nevera y sacó una botella de cerveza. Lo siento, claro, me ha dejado su casa. La botella se detuvo a medio camino de su boca. Marcos la dejó lentamente sobre la mesa. La casa, esa enorme mansión, antigua en el barrio histórico. Elena asintió. Dios mío, pero si vale una fortuna. Marcos se dejó caer en la silla de enfrente. ¿Estás segura?
Hoy ha venido el notario. Ya he estado allí echando un vistazo. ¿Qué tal está? Magnífica, respondió Elena en voz baja. Mejor de lo que recordaba. Un poco. Descuidada, claro, pero descuidada. Marcos frunció el ceño. ¿Refieres a las reformas? ¿Cuánto costarán? Elena se encogió de hombros. No, había pensado en eso. Es solo que es una casa preciosa. Marcos, tendrías que ver. Los paneles de roble, las vidrieras del vestíbulo. Espera un momento, dijo él, dando un sorbo a su cerveza. Seamos prácticos. ¿Cuál es su valor de mercado? No lo sé, respondió Elena, desconcertada. No me importa. No te importa. Marcos soltó una breve risa. Chica, te acaban de regalar un billete de oro. En un barrio como este vale como mínimo $500,000, quizá incluso más. No pienso venderla, dijo Elena con firmeza. ¿Qué? Se atragantó Marcos. Estás bromeando, Elena. Vivimos en un piso de alquiler del tamaño de una caja de zapatos. Tenemos una hipoteca a 20 años por esta posilga y ahora se nos presenta esta oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Preguntó Elena. Deshacernos de la casa, que ha pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones. Y tú te vas a ir a vivir allí, replicó Marcos. ¿Te imaginas lo que cuesta calentar un trasto así y los impuestos sobre la propiedad? Elena se dio la vuelta y se quedó mirando una foto en la que aparecía de pequeña en el porche de esa misma casa junto a su tío Ramón. Era Navidad, llovía, había guirnaldas en la barandilla. Quiero vivir allí, dijo en voz baja. Escucha, dijo Marcos dejando la botella y cubriendo su mano con la suya. Entiendo que ahora estés emocionada. La muerte de un familiar. Una herencia inesperada. No tomemos decisiones precipitadas, de acuerdo. Primero averigüemos todos los detalles. Elena asintió sintiendo un extraño vacío en su interior. Quería que su marido la abrazara y le dijera que entendía sus sentimientos hacia la antigua casa, pero Marcos ya había sacado la calculadora y estaba calculando algo, murmurando números entre dientes. Quiero enseñarte la casa, dijo ella. Mañana no tienes que ir a la oficina. En realidad sí, frunció el ceño, pero puedo tomarme un par de horas. Al fin y al cabo, ver propiedades es parte de mi trabajo. A la mañana siguiente llegaron a la calle Olivos. Elena estaba nerviosa observando la reacción de su marido. La casa estaba en el fondo de la parcela, rodeada de viejos naranjos. Ahí el nombre de la calle. De 3 plantas con un amplio porche que rodeaba toda la primera planta con buhardilla y 2 torrecillas decorativas. En las esquinas parecía sacada de un libro antiguo de cuentos de hadas. Vaya, silbó Marcos al salir del coche. Es más grande de lo que pensaba. Elena abrió la puerta chirriante y se dirigieron por un camino de baldosas hacia el porche. El sol de mayo jugaba con las vidrieras de la puerta principal, proyectando manchas de colores por el porche. Este jardín necesita cuidados intensivos, comentó Marcos observando el terreno cubierto de maleza. Tú, que eres una profesional, deberías saberlo, pero qué espacio para la creatividad. Sonrió Elena, imaginando cómo convertiría ese jardín salvaje en un oasis floreciente. El interior de la casa olía a madera, polvo y algo indescriptiblemente familiar. Tal vez el agua de colonia del tío Ramón. Elena condujo a su marido a través del amplio vestíbulo con una majestuosa escalera hasta el salón. Mira esos techos, exclamó levantando la cabeza. 3,5 como mínimo. Cableado viejo, murmuró Marcos examinando los interruptores. Habrá que cambiarlo todo. Recorrieron la primera planta, el salón con chimenea, el comedor con capacidad para 20 personas, la biblioteca con estanterías empotradas y la cocina con una antigua cocina de gas y una nevera anticuada. Aquí hace falta una reforma integral, dijo Marcos sacudiendo la cabeza y anotando algo en su libreta. Hay que cambiar toda la fontanería, la electricidad y probablemente parte de los tableros. Decenas de miles de euros, Elena, pero ya ves lo impresionante que es, dijo ella, mirándolo con esperanza. Ya no sé, construyen casas así, y menos mal.
respondió él con un gruñido. Las casas modernas son mucho más funcionales y económicas de mantener. En la segunda planta se encontraban los dormitorios. 5 amplias habitaciones con baño propio, como en un hotel, comentó Marcos. Un hotel de fantasmas. No digas. Eso, se ofendió Elena. Sí hay que limpiar y ventilar, pero mira qué detalles tan maravillosos se han conservado. Señaló las molduras del techo, el parqué incrustado y los alféiz de mármol. Marcos solo fruncía el ceño y tomaba notas en su libreta. Cuando subieron al tercer piso, al ático, Elena se detuvo en la puerta. Era su habitación favorita cuando era niña, redonda con ventanas en todo el perímetro desde donde se veía la ciudad y el mar a lo lejos. Siempre soñé con que esta habitación fuera mía, confesó. El tío Ramón montó aquí una especie de observatorio. Mira el telescopio. Todavía está aquí. Marcos no respondió. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando algo en la calle. Luego se volvió hacia su esposa con una expresión inusualmente animada. ¿Sabes quién vive en la casa de enfrente? Ni idea, respondió Elena, encogiéndose de hombros. Seguramente serán nuevos vecinos. Hace 2 años que no venía por aquí. Es la casa de los Fernández, dijo Marcos con voz extraña. Del mismo Antonio Fernández, el director de la compañía de seguros. ¿Y qué? No lo entiendo, dijo Elena. Es un cliente potencial, o mejor dicho, estoy intentando que toda su empresa se convierta en cliente mío. Si fuéramos vecinos. No terminó la frase, pero sus ojos brillaban de emoción. Bajaron las escaleras y Marcos empezó a examinar las habitaciones con más atención, pero ahora no le interesaban los problemas con la instalación eléctrica, sino el interior. ¿Sabes? Esto tiene mucho potencial, dijo pensativo cuando regresaron al vestíbulo. Si inviertes en una restauración en lugar de en una simple reforma, se puede conservar el aspecto histórico. Exacto, exclamó Elena, encantada. Eso es lo que pensaba. A mi madre le encantan estas casas, dijo Marcos de repente. Elena se tensó. Carmen Vargas era una mujer complicada, autoritaria, de lengua afilada y con ideas muy claras sobre cómo debían ser las cosas. Nunca había ocultado que consideraba que Elena no era lo suficientemente buena para su único hijo. Los 2 últimos años después de la boda habían estado llenos de pequeñas disputas y comentarios pasivo-agresivos por parte de su suegra. ¿Tu madre va a venir de visita?, preguntó Elena con cautela. Iba a visitarnos el mes que viene. ¿Recuerdas?, respondió Marcos mirando fijamente a su esposa. Pero creo que deberíamos invitarla antes para que vea la casa. ¿Para qué?, preguntó Elena, sintiendo cómo se le encogía el corazón. Ella sabe mucho más que nosotros de estas cosas, respondió Marcos, encogiéndose de hombros. Puede darnos consejos útiles para la restauración. Elena no dijo nada. Dudaba que su suegra se limitara a dar consejos. De camino a casa, Marcos estaba inusualmente animado, haciendo planes, hablando de las posibilidades que ofrecía una casa, así no solo económicas sino también sociales. En un barrio así vivían personas influyentes de la ciudad, contactos necesarios para su carrera. Elena escuchaba con atención. Pensaba en las palabras de su tío Ramón en la carta. Eres la única que lo valora de verdad, no como un inmueble sino como un lugar que guarda historia. ¿Qué diría el tío si oyera ahora a Marcos hablando del valor de mercado de la casa y de cómo la nueva dirección les permitiría ganarse la confianza de clientes potenciales? Por la noche, cuando ya estaban en la cama, Elena preguntó: ¿nos mudaremos allí a la casa del tío Ramón? Marcos se quedó callado mirando al techo. ¿Sabes? Creo que puede ser una buena idea a pesar de todos los gastos. Elena sonrió. En la oscuridad, al fin y al cabo, su marido entendía lo importante que era esa casa para ella. Pero tenemos que planearlo todo con cuidado, continuó él. Ya he calculado el coste aproximado de las obras y es impresionante. Necesitaremos un préstamo y eso
significa que no podemos tomar decisiones impulsivas. Claro, asintió Elena. Lo entiendo. Y otra cosa, dijo Marcos, volviéndose hacia ella. De verdad quiero invitar a mi madre. Cuanto antes mejor. Está bien, accedió Elena a regañadientes. Pero la casa está en muy mal estado, al menos hay que limpiarla. No hay tiempo. La llamaré mañana, dijo Marcos besándola en la frente. Todo irá bien, ya lo verás. Esta herencia es lo mejor que nos ha pasado en los últimos años. Él se durmió casi de inmediato, pero Elena se quedó despierta mucho tiempo, pensando en la casa, en el tío Ramón y en la próxima visita de su suegra. Por alguna razón, la alegría de haber encontrado un hogar comenzaba a ensombrecerse por la inquietud. La semana después de recibir la herencia pasó como un torbellino de quehaceres. Elena se dividía entre su floristería y la casa de la calle Olivos, dedicando cada minuto libre a limpiar y hacer planes para la restauración. La vieja mansión cobraba vida poco a poco, despojándose del polvo del olvido, como una serpiente de su vieja piel. Marcos solo fue allí 2 veces, ambas breves, con la mirada rápida y profesional de un tasador. Medía las habitaciones, tomaba notas, fotografiaba con su teléfono los puntos problemáticos y llamaba a los contratistas. Elena notaba cómo su estado de ánimo pasaba del escepticismo reservado a la excitación entusiasta. El sábado por la mañana se despertó con el ruido de la ducha. Era extraño. Marcos solía dormir hasta el mediodía. Los fines de semana, Elena se estiró disfrutando de un raro momento de paz. Hoy era su día libre y pensaba pasarlo en el jardín del tío Ramón, empezando poco a poco a devolverle su antigua belleza. Marcos salió del baño, abrochándose una camisa limpia. ¿Vas a salir? Elena se incorporó sobre el codo y miró a su marido con sorpresa. Reunión con un cliente potencial, asintió él, peinándose el pelo húmedo. No oficial, en el club de golf. En sábado. Antonio Fernández juega al golf los sábados. Me he apuntado al mismo club. Marcos le guiñó un ojo. A veces los encuentros fortuitos son más efectivos que los planeados. Elena frunció el ceño. Marcos nunca había mostrado interés por el golf, y la cuota de socio en un club así no era barata, sobre todo teniendo en cuenta sus gastos actuales. ¿Estás seguro de que es un buen momento para ese gasto?, preguntó con cautela. Es una inversión de futuro, respondió él secamente. Si firmo el contrato con la empresa Fernández, lo recuperaremos con creces. Claro, respondió Elena sin discutir. Hacía tiempo que se había acostumbrado a que Marcos pensara en términos de beneficios y cálculos. Después de que él se marchara, desayunó sin prisas. Hojeó un catálogo de plantas de jardín, marcando las que podrían crecer a la sombra de los viejos naranjos, y se dirigió a la casa del tío Ramón. Cada día que pasaba, pensaba más en ella como en su hogar. Al entrar, Elena sintió una familiar sensación de emoción. Había tantas posibilidades, tanto espacio para la imaginación. Subió al ático, su habitación favorita, y abrió las ventanas de par en par, para que entrara el aire fresco de la primavera. Pasó la mayor parte del día en el jardín, limpiando los senderos cubiertos de maleza y podando las ramas secas. De vez en cuando alguno de los vecinos se detenía junto a la valla para saludar y dar el pésame por la muerte del tío Ramón. Elena descubrió que era muy respetado en el barrio, que lo consideraban un poco excéntrico, pero amable y servicial. Hablaba mucho de usted, le dijo una anciana de la calle de al lado. Estaba muy orgulloso de su sobrina florista. Decía que tenías manos mágicas, capaces de devolver la vida a cualquier planta. Esas palabras conmovieron profundamente a Elena. No sospechaba que ocupaba un lugar tan importante en los pensamientos de su tío. Ahora estaba aún más decidida a conservar la casa y restaurar el jardín. Al regresar a casa por la noche, encontró a Marcos de buen humor. Había abierto una botella de buen vino, e incluso había preparado la cena, algo poco habitual en su familia. ¿Qué tal la reunión?, preguntó Elena mientras tomaba una copa. Genial, respondió Marcos con los ojos brillantes. Hablamos. Antonio resultó ser una persona agradable. Nos invitó a cenar el próximo viernes. A nosotros, se sorprendió Elena. Sí, con nuestras esposas.
Una presentación formal, por así decirlo, dijo Marcos bebiendo un sorbo de vino. Por cierto, le conté sobre nuestra herencia, que ahora seremos vecinos. Elena frunció los labios. Era extraño oír a su marido hablar de la casa del tío Ramón en ese contexto, no como un lugar con historia y alma, sino como una adquisición de prestigio, beneficiosa para su carrera. La cena transcurrió en un ambiente agradable. Marcos bromeaba, hablaba de sus planes para la casa, de cómo la convertirían en la joya del barrio. Elena lo escuchaba con cierta perplejidad. Nunca habían hablado de eso juntos. ¿De dónde sacaba tanta seguridad? Mientras recogían la mesa, Marcos preguntó de repente: «Por cierto, ¿te ha llamado tu madre?». No, respondió Elena sorprendida. Debería haberlo hecho. Pensaba que les habías dicho a tus padres lo de la herencia. Todavía no, respondió Elena, encogiéndose de hombros. Ya sabes que tenemos una relación complicada. Los padres de Elena se mudaron a Málaga cuando ella tenía 15 años. Ahora apenas hablaba con ellos. Solo en vacaciones. Ellos vivían su vida y ella la suya. El tío Ramón era lo único que la unía al pasado. Yo llamé a mi madre, comentó Marcos como si nada. Elena se quedó inmóvil con el plato en las manos. ¿Le has hablado de la casa? Claro, sonrió él. Le ha encantado. Me lo imagino, murmuró Elena, recordando el entusiasmo de Carmen por la casa de su amiga del colegio. Una mansión de estilo colonial, con columnas y una fuente. Desde entonces su suegra no perdía ocasión de mencionar lo mucho que echaba de menos. Una casa de verdad con historia. Llegará dentro de 3 días, dijo Marcos de repente. ¿Qué? Elena casi se le cae el plato. Tan pronto, pero no estamos preparados para recibir invitados. La casa aún se quedará con nosotros, la interrumpió Marcos en el apartamento, y la llevaremos a visitar la casa. Elena apenas pudo contener un suspiro de alivio. Al menos no tendría que preparar un dormitorio para su suegra, en una casa que no estaba preparada. Está bien, dijo esforzándose por sonreír. Intentaré limpiar la habitación de invitados. Elena pasó el resto del fin de semana preparando su pequeño apartamento para la llegada de Carmen. La habitación de invitados, que servía a la vez de despacho y trastero, necesitaba una limpieza a fondo. Tuvo que deshacer montones de papeles, cajas y ropa de temporada. Marcos ayudó poco, principalmente dando instrucciones y expresando su descontento, porque Elena no limpiaba el polvo con suficiente cuidado, o colocaba las cosas mal. Mamá es muy sensible al desorden, repitió por enésima vez, moviendo una jarra de un extremo de la mesa al otro. Lo se respondía Elena con paciencia, recordando las visitas anteriores de su suegra, que siempre iban acompañadas de comentarios críticos sobre sus habilidades domésticas. El lunes Elena volvió al trabajo en su tienda, pero sus pensamientos volvían constantemente a la próxima visita de Carmen. Sabía que su suegra no aprobaba su profesión. Cualquiera puede vender flores, querida. Eso no es una carrera. Sus hábitos y el mero hecho de que Marcos se hubiera casado con una chica sin el origen adecuado, ni las conexiones adecuadas. ¿Cómo reaccionaría Carmen al ver la casa? Seguramente encontraría muchos defectos. Señalaría cada grieta, cada imperfección, y al mismo tiempo envidiaría abiertamente tal adquisición. El martes, al cerrar la tienda, Elena recibió un mensaje de Marcos. Me retrasaré en el trabajo. Empieza a preparar la cena sin mí. Suspiró. Se estaba convirtiendo en algo habitual. Marcos cada vez llegaba más tarde, absorto en las nuevas perspectivas que prometía el posible acuerdo con la empresa Fernández. En casa Elena se duchó, se puso ropa cómoda y empezó a preparar una cena sencilla. Ensalada de pollo y patatas asadas. Últimamente cenaba sola a menudo. Ya se había acostumbrado, pero así tenía tiempo para pensar en los planes para la casa del tío Ramón. Elena imaginaba cómo convertiría el jardín abandonado en un oasis floreciente, con un rosal, una montaña alpina y un pequeño estanque. Cómo amueblaría los dormitorios, la biblioteca, el comedor. Quizás una de las habitaciones de la planta baja podría convertirse en un jardín de invierno, con grandes ventanas y techo de cristal, donde crecerían plantas exóticas. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus sueños. Marcos regresó emocionado.
con los ojos brillantes y el pelo ligeramente revuelto, como si hubiera corrido todo el camino a casa. «No te lo vas a creer», exclamó desde la puerta. «Fernández ha firmado un acuerdo preliminar. Está dispuesto a traspasarnos todos los asuntos relacionados con los seguros de su empresa». «Enhorabuena», exclamó Elena con sincera alegría. «Es lo que tanto deseabas». «Exacto», exclamó Marcos, tomándola de las manos y haciendo girar a Elena por la pequeña cocina. «Es un gran avance, cariño. Un contrato así es un ascenso o una bonificación». Con el reconocimiento, Elena se rió contagiada por su entusiasmo. Hacía mucho que no veía a su marido tan feliz, tan vivo. «Hay que celebrarlo», dijo Marcos, soltándola y yendo al armario, donde guardaba una botella de whisky caro, que le habían regalado sus compañeros en Navidad. «Es el comienzo de una nueva vida para nosotros». Elena se sirvió un whisky y le ofreció vino a ella. Chocaron los vasos y Marcos se bebió el suyo casi de un trago. «¿Sabes?», dijo mientras se servía más. «Fernández nos ha invitado a una recepción dentro de 2 semanas en un club de campo. Estará toda la dirección de la empresa». «Suena emocionante», sonrió Elena. «Tendremos que estar a la altura», dijo Marcos con seriedad. «Esa gente está acostumbrada a un cierto nivel. La ropa adecuada, los modales adecuados, la casa adecuada. Ahora tenemos una casa», le recordó Elena. «Sí», dijo Marcos pensativo. «Una casa que necesita una reforma integral. Por cierto, hablando de eso». Dejó el vaso y la miró con una seriedad inusual. «He estado pensando en la casa, en nuestros planes». Algo en su tono hizo que Elena se tensara. «¿Qué exactamente?». «Verás», Marcos dio otro sorbo, como para armarse de valor. «He hablado con mi madre. Llevaba tanto tiempo soñando con una casa así. Sabes que desde que murió mi padre, vive en el piso que alquilaban temporalmente. 20 años, Elena, y sigue soñando con una casa de verdad». Elena se quedó callada, sintiendo cómo crecía la inquietud en su interior. «Creo», dijo Marcos inclinándose sobre la mesa y tomándole la mano, «que sería justo que la casa fuera para ella». La habitación pareció inclinarse. Elena parpadeó tratando de asimilar lo que acababa de oír. «¿Qué quieres decir?», preguntó con una voz extraña, como si viniera de lejos. «Me refiero a que mamá podría vivir en esta casa. Ella la apreciaría en su justo valor y conservaría su aspecto histórico. Tiene los medios para restaurarla y experiencia, ya que formaba parte de la Comisión de Monumentos Históricos». «Marcos». Elena soltó lentamente la mano. «La casa es mía. Es una herencia de mi tío». Sí, formalmente frunció el ceño. «Pero somos una familia y tenemos ciertas obligaciones morales hacia mamá». «¿Qué obligaciones?». Elena intentó hablar con calma, pero en su voz se percibían notas de indignación. «Tu madre ni siquiera conoció al tío Ramón». «No se trata de tu tío», cortó Marcos irritado. «Se trata de que mi madre me ha dedicado toda su vida. Renunció a su felicidad personal, trabajó en 2 empleos, para que yo pudiera recibir una buena educación. Y ahora que tenemos la oportunidad de pagarle dándole mi casa». Elena alzó la voz. «Nuestra casa», corrigió Marcos. «¿Acaso pensabas que ibas a disponer de ella en solitario?». Pues sí, se levantó incapaz de seguir sentada. «Es mi casa, Marcos, mi herencia, mi recuerdo de mi tío y nuestros planes juntos». Él también se levantó. «Habíamos hablado de mudarnos, de reformarla. Habíamos hablado de vivir allí juntos». Elena empezó a enfadarse. «No de dársela a tu madre». «Escucha». Marcos intentó cogerla por los hombros, pero ella se apartó. «Pensemos con sensatez. Mamá está sola. Tiene tiempo y dinero para ocuparse de la casa. Nosotros somos jóvenes, tenemos una carrera. Quizá pronto tengamos hijos. Necesitamos una casa moderna, funcional, que no requiera tanto esfuerzo para mantenerla. Si quieres una casa moderna, cómpratela tú», espetó Elena. «Y yo me iré a vivir a la casa del tío Ramón». Se quedaron de pie a ambos lados de la mesa de la cocina, mirándose con creciente irritación. Marcos rompió el silencio. «Elena, no quiero discutir, especialmente ahora cuando estoy a punto de dar un gran salto profesional. Pensémoslo con calma, ¿de acuerdo? Mamá llega mañana. Le enseñaremos la casa. Escucharemos su opinión». «No me interesa su opinión sobre mi casa», espetó Elena. Marcos respiró hondo, conteniendo claramente la ira.
Está bien como tú digas, pero te ruego que no montes una escena delante de mamá. Es importante para mí. Elena no respondió. En su interior se desataba una tormenta de emociones. Resentimiento, ira, decepción. ¿Cómo podía Marcos hacerle eso? Ofrecerle que renunciara a su herencia, a la casa con la que había soñado, la casa que guardaba los recuerdos de su familia. Mientras tanto Marcos parecía haber cambiado de tema. Se sirvió más whisky, se sentó a la mesa y preguntó como si nada. ¿Qué hay para cenar? Elena sacó en silencio la ensalada de la nevera y la puso delante de él. Había perdido el apetito. Por cierto, dijo Marcos, lanzándose con apetito sobre la comida. Ha llamado mamá. Su tren llega mañana a las 2 de la tarde. Yo estaré en el trabajo. Puedes ir a recogerla. Elena apretó los dientes. Por supuesto, no solo le había dejado a ella la tarea de preparar la cena, sino también la de recibir a su suegra, a quien ella apenas soportaba. Mañana trabajo, respondió secamente. No puedes pedir permiso. Marcos la miró con irritación. Es tu tienda. Tú eres tu propia jefa. Tengo 3 pedidos para bodas esta semana. No puedo cerrar la tienda sin más. Está bien, suspiró él. Entonces le pediré a un compañero que me sustituya un par de horas. Pero por la noche podrás preparar la cena. No, algo especial. A mamá le encanta el estofado. Carmen nunca había elogiado sus dotes culinarias. Al contrario, siempre encontraba algún motivo para criticarla, que le ponía demasiadas especias, que le faltaba sal, que no servía bien la mesa. Está bien, accedió Elena con cansancio. Habrá estofado. Genial. Marcos se iluminó, como si no hubiera habido ninguna discusión entre ellos. Y otra cosa, creo que le enseñaremos la casa a mamá en cuanto llegue. Está tan emocionada. Elena asintió sin confiar en su propia voz. Se sentía acorralada. Por un lado, no quería estropear la relación con su marido, especialmente en un momento tan importante para su carrera. Por otro lado, no podía soportar la idea de renunciar a la casa del tío Ramón. La noche transcurrió en un tenso silencio. Marcos fingía que no había pasado nada, y Elena no encontraba fuerzas para continuar la discusión. Pensaba en las palabras de su tío Ramón. A veces hay que luchar por lo que uno quiere, pero como luchar contra tu propio marido, especialmente si parece que él ya lo ha decidido todo por ella. Antes de acostarse, Marcos la abrazó y le susurró: no te preocupes tanto, todo irá bien. Solo es una casa. Solo una casa. Para él sí. Para ella era el último vínculo con el pasado, con su familia, con los recuerdos de su infancia, y con el futuro que había empezado a imaginar. Su propio jardín. Un espacio para la creatividad. Un lugar donde sentirse realmente en casa. Mientras se dormía, Elena pensaba en que al día siguiente, Carmen vería la casa. Y algo le decía que ese sería un punto de inflexión. No solo en la cuestión de la herencia, sino también en su relación con Marcos. La mañana del miércoles comenzó demasiado temprano para Elena. Sin abrir los ojos, sintió un vacío a su lado. Marcos ya se había ido a trabajar. En la mesita había una nota. Voy a recoger a mamá a las 2. Estaremos en casa sobre las 3. No te olvides de la cena. M. Ni un te quiero ni un beso. Solo un recordatorio de la cena. Como si ella fuera a olvidarse de la llegada de su suegra. Elena arrugó la nota y la tiró a la papelera, mientras se preparaba para ir al trabajo. Mentalmente hacía una lista de los ingredientes para el estofado que había prometido preparar. A Carmen le encantaba la carne con verduras, guisada en vino tinto, un plato que requería tiempo y atención. Tendría que cerrar la tienda antes, si no, no llegaría a tiempo. El día en la floristería había sido muy ajetreado. 2 novias caprichosas, un proveedor que se había equivocado con la entrega de unas orquídeas poco comunes, y una clienta que había tirado un jarrón con un arreglo floral de calas. A las 2 de la tarde, Elena se sentía exhausta, pero aún le quedaba la cena con su suegra. Después de cerrar la tienda, se pasó por el supermercado para comprar comida. Lo eligió todo con mucho cuidado, porque sabía que Carmen seguro que comentaría la calidad de la carne y la frescura de las verduras. Deberías haber comprado cordero en la carnicería de López. Querida, allí es donde tienen la mejor carne, diría sin duda.
O hoy en día las jóvenes amas de casa han perdido el arte de elegir los alimentos. Cargada con bolsas. Elena regresó a casa alrededor de las 3:30. Tuvo tiempo de cambiarse, ordenar rápidamente el salón y comenzar a preparar la cena. Había que marinar la carne con antelación, cortar las verduras y preparar la salsa. Todo como le gusta a Carmen, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con Marcos. Sería justo que la casa fuera para ella. ¿Cómo pudo decir algo así? Como si la casa del tío Ramón fuera un juguete que se puede regalar sin preguntar, sin tener en cuenta sus sentimientos, sus recuerdos. Mientras cortaba la carne en cubitos pequeños, Elena recordaba los primeros años de su matrimonio con Marcos. Entonces todo parecía tan claro, tan correcto. Se conocieron en un evento corporativo. La empresa de Marcos había encargado unos arreglos florales para la oficina, y Elena se encargó personalmente de la entrega. Él la invitó a tomar un café y luego a cenar. Era atento, cariñoso, un poco anticuado en su galantería. La boda fue modesta. Ambos querían ahorrar para la entrada del piso. Solo asistieron amigos íntimos y familiares. Carmen llegó con un traje gris, los labios apretados, y una sonrisa falsa que ponía para las fotos. ¿Estás seguro de que estás listo para dar este paso, querido?, le preguntó a Marcos delante de Elena, como si ella no existiera. Las primeras grietas aparecieron cuando empezaron a vivir juntos. Marcos resultó ser pedante hasta la imposibilidad. Todo tenía que estar en su sitio, según el horario, según las normas que establecía Carmen. Mamá siempre lo hacía así. Mamá dice que así es correcto. Mamá cree que debes. Carmen llamaba todos los días y venía una vez al mes a inspeccionar. Y cada vez encontraba un motivo para criticar. No estaba bien limpiado. No estaba bien cocinado. Las cortinas no eran las adecuadas. La vajilla no era la correcta. Solo quiero ayudar, querida, decía con una sonrisa que le helaba el corazón. Elena intentaba no hacer caso. Intentaba comprender. Al fin y al cabo Carmen había criado a Marcos sola, sin marido, sin apoyo. Claro que estaba unida a su hijo. Claro que se preocupaba. Es normal, se decía Elena. Pero cada año le costaba más creer en esa normalidad. Marinó la carne, preparó las verduras y empezó a hacer la salsa. El trabajo la tranquilizaba, al igual que trabajar con las flores. Cuando las manos están ocupadas, la cabeza se aclara. Marcos no siempre había sido tan sumiso. Antes tenía sus propias opiniones, sus propios deseos, pero con cada visita de Carmen, con cada llamada suya, Elena veía como su marido se convertía poco a poco en un niño de mamá, como si en presencia de su madre volviera a ser un niño en busca de aprobación, que había cambiado. Cuando Elena no sabía decirlo con exactitud, había sido algo gradual, día tras día, año tras año, pequeñas concesiones, compromisos insignificantes, que al final se habían convertido en lo que veía ahora. Un marido dispuesto a entregarle su herencia a su madre. Un fuerte golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Elena se estremeció y miró el reloj. Eran las 4:15. Habían llegado. Se secó las manos, respiró hondo y fue a abrir la puerta. En el umbral estaban Marcos con 2 maletas y Carmen, una mujer alta y delgada, con el cabello canoso perfectamente peinado y una expresión de leve descontento en el rostro. Elena, querida. Carmen le dio un beso en la mejilla. No has cambiado nada. No era un cumplido. Carmen siempre insinuaba que a Elena le faltaba elegancia, estilo, saber lucirse como es debido. Hola, Carmen. Elena intentó sonreír. ¿Qué tal el viaje? Agotador. Suspiró su suegra al entrar en el apartamento. Estos trenes modernos son una incomodidad constante. En mi época se viajaba con dignidad. Llevaré las cosas al cuarto de invitados, dijo Marcos pasando junto a su esposa. Mamá, ¿quieres té? Prefiero café, querido, si es que tienes uno decente. Elena cerró la puerta contando hasta 10 en su mente. El día prometía ser largo. En el salón Carmen se acomodó en un sillón y miró la habitación con ojo crítico. No has cambiado esas horribles cortinas, comentó. Te lo dije, Marcos. El burdeos oscuro en una habitación pequeña. Parece un panteón. Íbamos a hacerlo, mamá.
dijo Marcos revolviéndose a su alrededor y colocándole un cojín en la espalda. Pero no hemos tenido tiempo ni dinero, añadió Elena dirigiéndose a la cocina, para preparar café. Así he oído hablar de vuestros problemas económicos, dijo Carmen con voz fingidamente compasiva. Por eso es aún más sorprendente esta herencia inesperada. Es como en una novela de Jane Austen. Una pariente pobre recibe una fortuna de un tío excéntrico. Elena apretó los dientes, pero no dijo nada. Carmen siempre sabía cómo herir en el punto débil. Mientras su suegra disfrutaba del café. Está bueno, querida, aunque yo lo prefiero más fino. Marcos le contó su gran avance con Fernández. Carmen escuchaba con orgullo y aprobación, intercalando comentarios como: siempre supe que tendrías éxito. Y en nuestra familia siempre hemos tenido un gran talento para los negocios. Elena aprovechó el momento para volver a preparar la cena. Desde el salón le llegaban fragmentos de la conversación, sobre perspectivas, sobre ascensos, sobre las puertas que le abriría el contrato con Fernández, y ahora también esta casa. Oyó la voz de Carmen. Una verdadera bendición, ¿no? Sí, mamá. La voz de Marcos sonaba extrañamente tensa. Por cierto, queríamos enseñártela hoy. Si no estás muy cansada. Cansada, tonterías. Estoy deseando ver esa joya. Elena sintió cómo se le encogía el corazón. En su mente sabía que era inevitable enseñarle la casa a su suegra, pero su corazón se resistía. Era como si estuviera dejando entrar a Carmen en su santuario, en su último refugio de intimidad. Elena la llamó Marcos. ¿Te importa si vamos a la casa ahora? La cena no se va a estropear, ¿verdad? No, no pasa nada, respondió ella secándose las manos. La carne tiene que marinar un par de horas. Genial, dijo él apareciendo en la puerta de la cocina, con una sonrisa de alegría. Nos vamos. En el coche Carmen se sentó delante junto a Marcos, y le preguntó por el barrio, los vecinos y el estado de la casa. Elena miraba en silencio por la ventana, desde el asiento trasero. No se sentía como la dueña de la casa, sino como una guía turística, que tenía que mostrar los lugares de interés a los turistas. Cuando llegaron a la casa, Carmen exclamó con admiración: «Oh, Marcos, es preciosa, una auténtica joya victoriana». Salió literalmente volando del coche, y se dirigió hacia la verja sin esperar a los demás. Elena salió lentamente, y se encontró con la mirada de su marido. Parecía emocionado, como un niño que ha llevado a su madre a ver su proyecto del colegio. Está encantada, susurró apretando el codo de Elena. ¿Lo ves? Te lo dije. Elena no respondió. Por supuesto que Carmen estaba encantada. Como no iba a estarlo. Una casa así, en un barrio así, con tanta historia, y la oportunidad de quedársela para ella. Alcanzaron a Carmen en la puerta de entrada. Elena introdujo la llave en la cerradura, sintiendo una extraña renuncia a abrir la puerta. Era como si al dejar entrar a Carmen, estuviera dejando entrar algo oscuro y destructivo. Pero la puerta se abrió, y entraron. Carmen comenzó inmediatamente la visita, sin esperar a la dueña de la casa. Iba de habitación en habitación, comentando, admirando, criticando, haciendo planes. Hay que quitar este papel pintado inmediatamente. Es de mal gusto, de los años 50. Yo usaría tonos dorados y cremosos, con un ligero estampado floral. Y estas cortinas, Dios mío, ¿quién eligió estos colores? Y esta lámpara es antigua, Marcos. Hay que comprobarlo. Quizá tenga valor como pieza de colección. Elena la seguía sintiendo un nudo en la garganta. Era su casa, su herencia. Pero Carmen ya se había instalado mentalmente en ella, remodelándola y reorganizándola a su gusto. Aquí pondría un salón de música, dijo Carmen deteniéndose en la pequeña sala de estar con mirador. Pondría aquí el piano. ¿Te acuerdas, Marcos, de que teníamos un piano en la casa de tu padre? Tuvimos que venderlo cuando empezaron los problemas. Marcos asintió. Estuvo de acuerdo. Le dio la razón. Parecía haber olvidado que la casa no era de su madre, sino de su esposa. Cuando subieron al segundo piso, Carmen se dirigió directamente al dormitorio más grande, el mismo que Elena ya había imaginado, como su futuro dormitorio con Marcos. El dormitorio principal perfecto, exclamó su suegra abriendo la ventana de par en par. Desde aquí hay unas vistas preciosas al jardín. Habrá que cambiar todo el suelo. Cruje muchísimo. Y el cuarto de baño necesita una reforma integral. En estas casas suele haber problemas con las tuberías.
Elena pensaba hacer aquí nuestro dormitorio, dijo Marcos con incertidumbre. Carmen se volvió con expresión de sorpresa. El vuestro. ¿Vais a vivir aquí? Elena apretó los puños. Había llegado el momento de la verdad. Sí, Carmen dijo con calma. Es mi casa, por supuesto que vamos a vivir aquí. O Carmen arqueó las cejas. Marcos me dijo, es decir, pensé. Bueno, en cualquier caso necesitaréis mi ayuda con la reforma. Estas casas tienen tantos problemas ocultos. Y yo, como sabéis, entiendo de edificios históricos. Seguía hablando y haciendo planes mientras se alejaba. Elena miró a su marido con curiosidad, pero él evitó mirarla a los ojos. ¿Qué le has contado a tu madre?, le preguntó en voz baja. Después respondió él también en voz baja. Cuando ella no esté. Mientras tanto, Carmen llegó al ático, la habitación favorita de Elena. ¡Qué espacio tan maravilloso!, dijo mientras recorría la habitación circular, deteniéndose en cada ventana. Aquí podría montar mi taller, ¿sabes? Marcos, siempre he querido volver a pintar. ¿Pintar?, preguntó Elena sorprendida. En todos los años que llevaban conociéndose, su suegra nunca había mencionado ese hobby. Cuando era joven, querida, respondió Carmen con indulgencia, antes de tener que dedicarme por completo a la educación de Marcos. Otra punzada de culpa para su hijo. Otro recordatorio de los sacrificios que había hecho por él. Después de inspeccionar las plantas superiores, bajaron a la cocina. Carmen examinó con ojo crítico la cocina, el fregadero y la nevera. Hay que cambiarlo todo, por supuesto, pero el espacio es bueno. Yo derribaría esta pared y uniría la cocina con el comedor. Ahora está de moda. No me gusta la distribución tradicional, objetó Elena. Cocina independiente, comedor independiente. No es práctico, querida, dijo Carmen restándole importancia. Hoy en día nadie vive así. El tío Ramón sí, dijo Elena en voz baja, pero nadie la oyó. Lo último que vieron fue el jardín. Elena ya había limpiado parte del terreno, e incluso había plantado varios rosales a lo largo del camino principal. Ya has empezado, comentó Carmen observando las nuevas plantaciones. Es ambicioso, aunque yo consultaría a un paisajista profesional. Un jardín así requiere un enfoque integral. Elena es florista profesional, intervino Marcos de forma inesperada. Tiene buen gusto. Carmen miró sorprendida a su hijo y luego a su nuera. Por supuesto, querido. Solo quería decir que los jardines históricos tienen sus particularidades, pero estoy segura de que Elena lo hará muy bien, dijo con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Con mi ayuda, por supuesto. Cuando terminaron la visita eran casi las 6 de la tarde. Era hora de volver para terminar de preparar la cena. La noche llegó demasiado rápido. Elena metió el último plato en el horno, una tarta de manzana con canela, y empezó a poner la mesa. Eligió los mejores platos, sacó la cubertería de plata, e incluso sacó las copas de cristal, que les habían regalado en su boda. Carmen siempre prestaba atención a esos detalles. Su suegra pasaba el tiempo en el salón, mirando fotos en su tableta, y llamando de vez en cuando a Marcos, para enseñarle el último modelo de decoración o mueble. Hablaban en voz baja, pero Elena oía claramente los entusiastas para la casa. Y quedará perfecto. Era como si la casa ya fuera de Carmen. Marcos echó un vistazo a la cocina. Cuando Elena sacaba el pastel del horno, huele de maravilla, comentó intentando quitar un trozo de masa del borde. Elena le dio un golpecito en la mano. Espera al postre. Escucha, dijo Marcos poniéndose serio de repente. Quería decirte, mamá ha malinterpretado un poco lo que le dije sobre la casa. ¿Malinterpretado?, preguntó Elena dejando el pastel en el alféizar de la ventana para que se enfriara. ¿Cree que le vamos a regalar la casa? Bueno, no exactamente, titubeó. Le dije que estábamos hablando de la posibilidad de que participara en la restauración, y que quizá podría quedarse allí un tiempo para ayudar. Y no porque quieres darle la casa como le propusiste anteayer. Elena, solo era una conversación. No hemos decidido nada. Por lo que oigo en el salón, tu madre ya está eligiendo muebles y cortinas, dijo Elena sin ocultar su irritación. Solo se ha entusiasmado. Ya sabes cómo es. Lo sé. Carmen eligió ese momento para aparecer en la cocina. ¿Qué están susurrando?, preguntó con fingida indiferencia. Estamos hablando de la cena, respondió rápidamente Marcos. Elena ha preparado tu estofado favorito. Qué detalle por su parte, dijo Carmen echando una mirada crítica a la mesa. Aunque yo habría colocado los manteles individuales de otra manera. Y estas velas son demasiado brillantes para una cena íntima.
Pero claro, cada ama de casa tiene su estilo. Elena apretó los labios para no decir nada mordaz. Cada comentario de Carmen era como una punzada. No mortal pero dolorosa. Durante la cena la conversación giró principalmente en torno a la casa. Carmen habló de su experiencia en la restauración de edificios históricos, de su amistad con un famoso arquitecto, y de cómo había ayudado a restaurar la biblioteca pública de su ciudad. El secreto está en los detalles, dijo mientras cortaba un pequeño trozo de carne. Los constructores modernos a menudo descuidan la autenticidad, en aras de la comodidad, pero la verdadera restauración requiere respeto por el original. Elena comía en silencio pensando que Carmen tenía razón. En otra situación incluso podría haber estado de acuerdo con ella. Pero ahora cada palabra de su suegra sonaba como una reivindicación de derechos sobre la casa. Por supuesto, esto requerirá una inversión considerable, continuó Carmen. He echado un vistazo a varios catálogos de accesorios históricos. Los precios son impresionantes. Tenemos unos pequeños ahorros, dijo Marcos con inseguridad. Y espero recibir una prima tras firmar el contrato con Fernández. Querido, eso no será suficiente ni siquiera para la fase inicial, dijo Carmen sacudiendo la cabeza. Por suerte tengo un pequeño capital de la venta de unas acciones. Podría aportar mi parte. Muy generoso por tu parte, comentó Elena secamente. No es nada, es lo natural, sonrió Carmen. Al fin y al cabo esta casa es el legado de tu familia. O mejor dicho, pronto será el legado de nuestra familia. Elena sintió como una ola de ira le subía por dentro. Pero antes de que pudiera decir nada, sonó el timbre de la puerta. ¿Quién puede ser?, se preguntó Marcos. Esperamos a alguien. No, respondió Elena dejando la servilleta y levantándose. Voy a ver quién es. Al abrir la puerta se sorprendió al ver en el umbral a Javier Ruiz, el notario que le había informado de la herencia. Señor Ruiz, preguntó ella desconcertada. ¿Ha pasado algo? Buenas tardes, señora Vargas, dijo él con aire un poco avergonzado. Disculpe la visita tan tardía. He intentado llamarla todo el día, pero no ha contestado al teléfono. Elena recordó que había dejado el móvil en el bolso en silencio. Después de un día ajetreado en la tienda, ¿pasa algo en casa?, se sintió inquieta. No exactamente. Han surgido algunas circunstancias adicionales, relacionadas con el testamento de su tío. Debo comunicárselas personalmente. Por supuesto. Pase. Elena se hizo a un lado para dejarlo entrar. Estamos cenando. ¿Quiere acompañarnos? No quisiera molestar. Ruiz parecía incómodo. No molestará, le aseguró Elena, extrañamente alegrada por la aparición de una persona neutral en su tensa compañía. Les presento a mi marido y a su madre. En el comedor Marcos y Carmen miraron con sorpresa al invitado. Este es el señor Ruiz, el notario del tío Ramón, lo presentó Elena. Tienen nueva información sobre el testamento. Buenas noches, dijo Javier saludando con la cabeza a los presentes. ¿Qué información?, preguntó Marcos enderezándose en la silla. Algo relacionado con la casa. ¿No quieren cenar primero?, sugirió Elena acercándole una silla al invitado. Deben de tener hambre. Gracias, pero prefiero cumplir primero con mi deber profesional, dijo Ruiz sacando una carpeta con documentos de su maletín. Esta mañana, al revisar el archivo del señor Ortiz, se ha encontrado una parte adicional del testamento, un sobresellado con instrucciones de abrirlo. Una semana después de que se haya leído el testamento principal. ¿Y qué hay ahí?, preguntó Marcos con impaciencia. Ruiz carraspeó. Contiene condiciones adicionales para la transferencia de la casa a la señora Vargas. Elena se quedó paralizada. Condiciones adicionales. El tío Ramón se las había ingeniado para sorprenderla, incluso después de muerto. El señor Ortiz fue muy concreto en sus deseos. Continuó el notario abriendo la carpeta. La casa de la calle Olivos pasa a ser propiedad exclusiva de Elena Vargas de Soltera Ortiz, con la condición de que no pueda venderla, donarla ni transferirla de ninguna otra forma. Durante los 5 años siguientes a la entrada en vigor de la herencia, se hizo el silencio en la habitación. Elena miró al notario, Marcos a su esposa, y Carmen a su plato de carne, que había dejado a medio comer, como si de repente hubiera perdido todo interés en él. ¿Eso es todo?, preguntó finalmente Marcos. Simplemente no se puede vender durante 5 años. No exactamente, respondió Ruiz pasando la página. Si la señora Vargas intenta eludir esta condición de cualquier manera, por ejemplo celebrando un contrato preliminar de compra-venta con ejecución diferida, transfiriendo la casa a un tercero en fideicomiso,
o formalizando una donación, la casa pasará inmediatamente a ser propiedad de la Fundación Benéfica para la Conservación de Edificios Históricos de Valencia. Pero balbuceó Marcos, ¿cómo se controlará eso? He sido nombrado albacea del testamento. Durante todo el periodo de 5 años, explicó Ruiz, cualquier acción relacionada con la propiedad deberá ser acordada conmigo. Es absurdo, exclamó de repente Carmen. Esas restricciones seguramente son ilegales. Le aseguro, señora, que todo es perfectamente legal, respondió tranquilamente el notario. El señor Ortiz consultó a los mejores abogados, especializados en derecho sucesorio. ¿Pero por qué?, preguntó Elena en voz baja. ¿Por qué el tío Ramón se complicó tanto? Ruiz guardó silencio, sopesando claramente sus palabras. El señor Ortiz dejó una carta con explicaciones. Está dirigida personalmente a usted, señora Vargas. Sacó un sobre de la carpeta y se lo entregó a Elena. Ella lo tomó con manos temblorosas. ¿Quiere leerlo en privado?, le ofreció el notario. No, respondió Elena negando con la cabeza. Creo que a todos los presentes les interesará saber lo que escribió el tío Ramón. Abrió el sobre y desplegó la hoja, escrita con la letra familiar y angulosa de su tío. Querida Elena, comenzó a leer en voz alta. Si estás leyendo esta carta, significa que el señor Ruiz ya te ha informado de las condiciones adicionales del testamento. Perdona por estas complicaciones, pero son necesarias. He vivido una larga vida, y he conocido a mucha gente, y sé cuán a menudo la codicia y la avaricia destruyen a las familias. No te dejo la casa para crearte problemas, sino para darte la oportunidad de tener tu propio espacio, tu propio territorio. Seguramente te sorprenderá que sepa de tu situación. En los últimos años nos hemos visto poco, pero he seguido tu vida más de cerca de lo que crees. He visto como tu suegra. Perdona mi franqueza. Intenta controlar cada aspecto de tu vida con Marcos, como manipula su condición de madre soltera, que lo ha sacrificado todo por su hijo. Incluso tuve el disgusto de conocerla en persona. Vino a verme hace aproximadamente un año. Elena se detuvo y miró a Carmen con sorpresa. Esta permanecía impasible, evitando mirar a nadie. Continúa, dijo Marcos en voz baja. Elena volvió a la carta. Se presentó como una vecina interesada en la historia del barrio, pero muy pronto la conversación derivó hacia ti y Marcos. Hablaba con orgullo de cómo os ayudaba a organizar correctamente vuestra vida, de lo valiosos que eran sus consejos para una familia joven, y de cómo esperaba mudarse algún día más cerca de su hijo, a una casa digna acorde con el estatus de la familia. No le dije nada de nuestro parentesco, pero esa conversación me hizo pensar en tu futuro, en lo que pasará con mi casa cuando yo muera. He visto cómo poco a poco se ha ido apagando esa chispa de independencia que siempre te ha distinguido en la familia. Como cada vez cedes más, renuncias a tus deseos, te adaptas a las expectativas de los demás. Ese no es tu camino, Elena. Siempre has sido fuerte con opiniones y carácter propios. Esta casa es tu oportunidad de recuperar la confianza y la independencia, tu propio rincón del mundo donde tú tomas las decisiones, y no otra persona. 5 años es tiempo suficiente para convertirlo en tu verdadero hogar, o para darte cuenta de que no lo necesitas. Pero debe ser tu decisión, no dictada por las ambiciones o expectativas de otros. No permitas que nadie, ni siquiera aquellos a quienes amas, te quiten el derecho a elegir. Con amor, tío Ramón. Elena terminó de leer, y dejó lentamente la carta sobre la mesa. En la habitación reinaba un silencio sepulcral. Marcos miraba su plato. Carmen estaba sentada con la espalda tensa y los labios apretados. El notario se ajustó la corbata con torpeza. Bueno, dijo finalmente Carmen con tono gélido. Qué conmovedor detalle por parte de un tío hacia su sobrina. Y qué calumnia tan descarada hacia mí. Mamá, comenzó a decir Marcos. No, querido. Lo detuvo ella con un gesto de la mano. No pasa nada. Estoy acostumbrada a que malinterpreten mis intenciones, especialmente las personas que solo me conocen superficialmente. ¿De verdad fuiste a ver al tío Ramón?, preguntó Elena en voz baja. Carmen apretó los labios. No tengo por qué dar cuenta de mis movimientos, pero sí me interesaba la historia de la zona. Y hablé con algunos veteranos. Quizá con tu tío no recuerdo todos los nombres, pero no mencionaste que era pariente mío, señaló Elena. No lo consideré importante, respondió Carmen. A diferencia de algunos, no tengo la costumbre de presumir de mis vínculos familiares.
Marcos parecía desconcertado, mirando de su madre a su esposa y viceversa. «¿Pero por qué no nos dijiste nada de ese encuentro, mamá?» «Tenía que hacerlo». Carmen arqueó las cejas. «No sabía que tenía que informar de todas mis conversaciones». Javier Ruiz carraspeó delicadamente. «Si me lo permiten, me gustaría terminar con la parte formal. Hay algunos documentos más que la señora Vargas debe firmar». Los siguientes 15 minutos transcurrieron en un silencio tenso, solo roto por el susurro de los papeles y las breves explicaciones del notario. Elena firmaba los documentos mecánicamente, sin poder concentrarse en su contenido. Sus pensamientos estaban ocupados por la carta de su tío Ramón y la reacción de Carmen. Cuando terminaron todos los trámites, Ruiz guardó cuidadosamente los documentos en el maletín. «Bueno, mi visita ha terminado. Una vez más les pido disculpas por interrumpir su cena familiar». «No pasa nada», dijo Elena tratando de sonreír. «Gracias por venir en persona». «Es mi deber», respondió el notario con seriedad. «El señor Ortiz fue mi cliente durante más de 20 años, y le prometí que cumpliría sus últimas voluntades al pie de la letra». Marcos acompañó a Ruiz hasta la puerta, mientras Elena y Carmen se quedaban en el comedor, evitando mirarse. La cena estaba irremediablemente arruinada. La tarta de manzana permanecía intacta sobre la repisa de la ventana. Cuando Marcos regresó, Carmen ya se había levantado de la mesa. «Creo que ya ha habido suficiente drama por hoy», dijo con una sonrisa forzada. «Estoy cansada del viaje. Si no les importa, voy a descansar». «Claro, mamá», respondió Marcos con aire desconcertado y culpable a la vez. «¿Necesitas algo?» «Solo paz y tranquilidad, querido», dijo ella, dirigiéndose a la habitación de invitados. Pero se volvió en la puerta. «Y Elena, enhorabuena por la herencia. Espero que sepas apreciar el cariño de tu tío». Cuando se cerró la puerta tras Carmen, Marcos se dejó caer pesadamente en una silla. «¿Qué significa todo esto?», preguntó mirando a su esposa. «¿De verdad tu tío se veía con mamá? ¿Por qué no nos lo dijo?» «No lo sé», respondió Elena con sinceridad, pero a juzgar por la carta, no le interesaba tanto la historia de la zona, como la posibilidad de quedarse con la casa. «No es justo», dijo Marcos sacudiendo la cabeza. «Mamá solo quería ayudar. Siempre quiere lo mejor». «¿Para quién?», Marcos?, preguntó Elena en voz baja. «¿Para nosotros o para ella?». Él no respondió mirando fijamente sus manos. «¿Sabes lo que más me impactó de esa carta?», continuó Elena. «Que el tío Ramón, a quien veía una vez al año, se diera cuenta de algo que tú, que vives conmigo todos los días, no ves. Como poco a poco estoy perdiendo mi identidad, tratando de cumplir con las expectativas de tu madre». «Elena, eso no es cierto», dijo Marcos levantando la vista hacia ella. «Sigues siendo la misma mujer fuerte e independiente, de la que me enamoré». «¿De verdad?», preguntó ella con una sonrisa amarga. «Entonces, ¿por qué solo cocino los platos que le gustan a tu madre? ¿Por qué tenemos en el salón las cortinas que ella eligió, aunque a mí nunca me han gustado? ¿Por qué acepto pasar todas las vacaciones donde ella quiere? Son concesiones», respondió él con inseguridad. «Así viven todas las familias». «No», Marcos, negó Elena con la cabeza. «Un compromiso es cuando ambas partes ceden, no cuando una siempre se somete». Se quedaron en silencio. No se oía ningún ruido en la habitación de invitados. Pero Elena estaba segura de que Carmen no estaba durmiendo, sino más bien pensando en una nueva estrategia. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Marcos. «¿Vas a vivir sola en esa casa sin mí?» «No he dicho eso», suspiró Elena. «Quería que viviéramos allí juntos, crear nuestro hogar, nuestro espacio, sin la intromisión constante de tu madre. Pero mamá podría ayudar con las reformas», insistió él. «Ella sabe mucho de esas cosas. Y tomar el control total de la casa», añadió Elena, «como hace con todo lo que toca». Marcos parecía dolido. «Eres injusta con ella. Solo se preocupa por nosotros. Se preocupa por ti, Marcos. Para ella yo solo soy un estorbo». «No es verdad». «Si lo es», sonrió Elena con cansancio. «Y en el fondo lo sabes». Volvieron a quedarse en silencio. Empezaba a oscurecer fuera. La tarde primaveral traía consigo el frescor, pero nadie se levantó para cerrar la ventana. «Entonces no puedes vender la casa en 5 años», dijo finalmente Marcos. «¿Y qué vas a hacer con ella?» «Lo que tenía pensado desde el principio», respondió Elena. «Arreglarla, hacer un jardín, convertirla en un hogar». «¿Para quién?» «Para nosotros». Marcos lo miró directamente a los ojos. «Si tú quieres. ¿Y si no quiero?». La pregunta quedó flotando en el aire.
Elena sintió que habían llegado a un punto de no retorno, al momento que determinaría su futuro. Entonces tendrás que elegir, dijo en voz baja, entre tu madre y tu esposa. La noche después de la visita al notario fue de insomnio. Elena yacía mirando al techo, sintiendo la tensión de Marcos en su espalda. Él no se volvió hacia ella ni una sola vez, aunque ella sabía que tampoco dormía. Entre ellos se había levantado una pared invisible, que ninguno se atrevía a cruzar. La mañana los recibió con un silencio pesado. Marcos se vistió en silencio, tomó su café, y se fue a trabajar, murmurando algo ininteligible al despedirse. Elena se quedó sola en la cocina, tratando de decidir cómo comportarse con Carmen, que aún no había salido de su habitación. Sabía que le esperaba una conversación difícil. Después de las revelaciones del día anterior, era imposible seguir fingiendo que todo estaba bien. Quizás, pensó Elena, había llegado el momento de decir en voz alta lo que había guardado dentro durante años. Carmen apareció en la cocina alrededor de las 9, impecablemente vestida y peinada, como si fuera a asistir a una recepción oficial, y no a desayunar en casa. Buenos días, querida, le dijo a Elena con una sonrisa forzada. Ya se ha ido Marcos. Si hoy tiene una reunión importante, respondió Elena, colocando una taza de café delante de su suegra. ¿Quieres tostadas? No, gracias. Nunca como pan por la mañana, dijo Carmen, bebiendo con cuidado su café. No está mal, aunque yo lo prefiero más fuerte. Elena asintió sin reaccionar a la habitual crítica. Se quedaron sentadas en silencio, cada una sumida en sus pensamientos. Finalmente Carmen rompió el silencio. La noche de ayer fue inesperada, sí, asintió Elena, decidiendo que era el mejor momento para iniciar la conversación, especialmente la parte sobre tu encuentro con mi tío. Carmen frunció los labios. Ya te he dicho que no recuerdo a todas las personas con las que hablé en ese barrio, pero seguro que recuerdas mi casa, dijo Elena, mirándola directamente a los ojos. ¿Y qué querías quedártela? Son acusaciones absurdas, dijo Carmen, dejando la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Solo quería ayudarte con Marcos, como siempre he hecho. Ayudar. Elena sonrió con recelo, dándoles la casa, en lugar de vivir allí nosotros. Queridas, seamos realistas. Carmen negó con la cabeza con condescendencia. Ni tú ni Marcos tienen el tiempo, la experiencia ni los medios para restaurar adecuadamente un edificio histórico como ese. Es una gran responsabilidad, que asumirías con mucho gusto. Por supuesto, siempre he considerado que era mi deber ayudar a mi hijo. A tu hijo, repitió Elena. No a nosotros, a tu hijo. Carmen suspiró con aire de mártir. Veo que estás enfadada. Me entristece. Siempre he deseado lo mejor para los dos. ¿Sabes qué, Carmen?, dijo Elena levantándose de la mesa. No voy a seguir fingiendo. Nunca me has aceptado. Desde el principio pensaste que Marcos había cometido un error al casarse conmigo. Criticas constantemente todo lo que hago, cómo cocino, cómo me visto, cómo llevo la casa. Te entrometes en nuestras decisiones, en nuestros planes, incluso en cómo pasamos las vacaciones. Solo comparto mi experiencia, respondió fríamente Carmen. Deberías estar agradecida por los consejos de alguien que ha vivido más y ha visto más. Los consejos son algo que se pueden aceptar o rechazar, pero tú no me das opción. Solo vale tu manera de hacer las cosas. Solo cuenta tu opinión. ¡Qué infantilidad!, espetó Carmen. Los adultos saben reconocer la autoridad y aprender de ella. La autoridad merece respeto, no sumisión ciega, replicó Elena. Y desde luego no exigen que les entreguen la casa, que pertenece a su nuera. Carmen cambió de táctica de repente. Su rostro se suavizó, y su voz adquirió un tono cariñoso. Elena, querida, lo has entendido todo mal. Nunca he querido quitarte tu casa. Solo te ofrecí una opción, que sería beneficiosa para todos. Tú te librarías de un gran dolor de cabeza con la reforma. Yo tendría una vivienda digna. Y tú y Marcos os libraríais de preocupaciones innecesarias. Y del dinero innecesario, señaló secamente Elena. Ya sabes lo que cuesta una casa así. Dinero, dinero, dijo Carmen sacudiendo la cabeza. ¿De verdad crees que soy capaz de tener motivos tan mezquinos? Solo quería estar más cerca de mi único hijo. Más cerca, se burló Elena. Ya le llamas todos los días. Vienes a visitarlo una vez al mes. Y él te visita en todas las fiestas. ¿Cómo vas a estar más cerca? No lo entiendes, dijo Carmen apartando la mirada.
Tú no eres madre. Fue un golpe bajo. Carmen sabía perfectamente que ella y Marcos habían pospuesto tener hijos por dificultades económicas. Elena sintió como la ira le subía por dentro, como una ola caliente. Yo podría haberlo hecho, dijo en voz baja, si no fuera por la presión constante, si no fuera por la necesidad de cumplir con vuestros estándares de perfección. Allá veo, dijo Carmen levantando las cejas. Ahora también tengo la culpa de eso, por no tener hijos. No, la culpa es tuya por intentar controlar nuestras vidas. Porque Marcos no pueda tomar una sola decisión, sin mirar atrás. Porque cada vez que intentamos hacer algo a nuestra manera, encuentras la manera de interferir. ¡Qué ingratitud!, dijo Carmen frunciendo los labios. Después de todo lo que he hecho por ti, por Marcos. Ahí está el problema, dijo Elena sacudiendo la cabeza. Haces todo por Marcos, no por nosotros. No nos ves como una familia, como un todo. Para ti solo existen tu hijo y su molesta esposa. Carmen se puso de pie enderezándose. No tengo por qué escuchar estas acusaciones, especialmente de alguien que claramente no valora los lazos familiares. O yo valoro los lazos familiares, respondió Elena con calma. Los verdaderos lazos familiares basados en el respeto y el amor, no en la manipulación y el control. Manipulación. Carmen soltó una breve risa. Lo dice una chica que utiliza una herencia inesperada para alejar a su hijo de su madre. Nunca he intentado alejar a Marcos de ti, negó Elena con la cabeza. Siempre he respetado su relación con él, a pesar de tu actitud hacia mí. Pero no voy a seguir callada cuando intentas quitarme lo que me pertenece. Bueno, dijo Carmen enderezándose aún más si era posible. Veo que mi presencia aquí no es bienvenida. Creo que acortaré mi visita y me iré hoy mismo. Es tu derecho, respondió Elena con calma. Pero ¿no sería mejor esperar a que llegue Marcos y discutirlo todos juntos? ¿Para qué? Carmen empezó a recoger sus cosas de la mesa. Para que puedas acusarme en su presencia. Para obligarle a elegir entre su madre y su esposa. No, no te daré ese placer. Elena suspiró. Sabía que Carmen estaba utilizando una vieja táctica. Retirarse a hacerse la víctima. Para luego a solas con su hijo darle su versión de los hechos. Carmen dijo con firmeza. No soy tu enemiga, nunca lo he sido. Solo quiero que reconozcas mi derecho a tener mi propio espacio, a tomar mis propias decisiones, y a la casa que me dejó mi tío. Por supuesto, querida, sonrió Carmen con una sonrisa gélida. Has conseguido lo que querías. Disfruta de tu casa sola. Con estas palabras se retiró a la habitación de invitados, dejando a Elena sola en la cocina. A los pocos minutos se oyeron ruidos de cajones abriéndose y cerrándose. Carmen estaba recogiendo sus cosas. Elena se dejó caer en una silla, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Por fin había dicho todo lo que había acumulado durante años. Pero ¿y ahora qué? ¿Cómo reaccionaría Marcos? ¿Se pondría del lado de su madre como siempre había hecho? O tal vez esta vez vería la verdad. Sacó el teléfono para llamarlo, pero cambió de opinión. Era mejor esperar a que regresara y hablar con él en persona. Era demasiado importante para mensajes o conversaciones apresuradas durante la jornada laboral. En su lugar llamó a la tienda y avisó a Marta de que hoy no iría a trabajar. Causas familiares, explicó, y Marta, con un suspiro comprensivo, prometió que se las arreglaría sola. Carmen salió de la habitación una hora más tarde, con la maleta hecha. He llamado a un taxi, informó. El tren sale a la 1. ¿Seguro que no quieres esperar a Marcos?, preguntó Elena. Le llamaré desde la carretera, respondió Carmen. Y no te preocupes, no diré nada inapropiado. Elena lo dudaba, pero no discutió. Después de acompañar a su suegra al taxi, regresó al apartamento, que de repente le pareció vacío y extraño. Era como si todos esos años hubiera vivido en un decorado, y no en un hogar real. Le entraron ganas de irse de allí, de estar en la casa de su tío Ramón, entre sus cosas, sus recuerdos, allí donde podría sentir una conexión con el pasado, y tal vez encontrar un apoyo para el futuro. Rápidamente se preparó, y se dirigió a la calle Olivos. Era un día soleado, y la casa la recibió con cálidos destellos. En las ventanas con vidrieras, Elena abrió la puerta, y el olor a madera vieja y libros la envolvió como el abrazo de un viejo amigo. Elena recorrió las habitaciones, sintiendo por primera vez como la dueña del lugar, sin Carmen señalándole los defectos, sin Marcos discutiendo sobre precios y beneficios. Solo ella y la casa, que ahora estaba unida a ella.
por los lazos invisibles pero sólidos de la herencia. En el ático Elena abrió todas las ventanas, para que entrara el aire fresco de la primavera. Se sentó en un viejo sillón junto al telescopio, y cerró los ojos. ¿Qué diría el tío Ramón si estuviera allí? Probablemente le aconsejaría que siguiera su corazón, que no se rindiera ante las dificultades. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. «Marcos, ¿dónde estás?», preguntó con voz preocupada. «He vuelto a casa y no hay nadie». «Estoy en casa del tío Ramón», respondió ella. «Tu madre se ha ido. No ha querido esperarte». «Sí me ha llamado», dijo con voz tensa. «Dijo que habían discutido. Solo hablamos con franqueza. Por primera vez en todos estos años». «Está muy triste», suspiró Marcos. «Dijo que la acusaste de entrometerse en nuestras vidas. Y no es verdad». Elena apretó el teléfono con más fuerza. ¿Acaso no intentó quitarme mi casa? ¿Acaso no criticaba todo lo que hacía? ¿Acaso no te llamaba todos los días para darte consejos sobre cómo vivir? Hubo una pausa. Luego Marcos dijo en voz baja: «Solo se preocupa por nosotros». «Por ti», Marcos, corrigió Elena. «No por nosotros, por ti. No es justo». «Es justo», suspiró ella. «Y en el fondo lo sabes». Otra pausa. «Luego podemos hablar cara a cara. No por teléfono». «Sí», accedió Elena. «Ven aquí a casa». «Sí, Marcos, a mi casa». Colgó el teléfono y siguió mirando por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo las nubes de un delicado color rosa. Abajo en el jardín empezaban a brotar los primeros capullos de las rosas que había plantado recientemente. La vida continuaba, a pesar de las tormentas y los trastornos. Marcos llegó media hora más tarde. Elena oyó el golpe de la puerta de su coche y el chirrido del portón. Sus pasos por el camino de grava sonaban inseguros, como si se acercara a la casa de un extraño, y no a la herencia de su esposa. Ella lo recibió en el vestíbulo. Parecía cansado y desorientado, con la corbata torcida y el pelo revuelto. «Hola», dijo deteniéndose a unos pasos de ella. «Hola», respondió ella. «¿Quieres un café? Tengo una cafetera térmica». «Sí, gracias». Entraron en la sala de estar, donde Elena sirvió café, en 2 tazas de porcelana antiguas, que encontró en el aparador. «Son bonitas», comentó Marcos, observando el dibujo de la taza. Sí, sonrió Elena. Al tío Ramón le gustaban las cosas antiguas. Decía que tenían alma. Se quedaron en silencio bebiendo café. Luego Marcos habló. «Mamá está muy triste. Dijo que la acusaste de intentar destruir nuestra familia». «Yo no dije eso», negó Elena con la cabeza. «Dije que intentaba controlar nuestras vidas. Y que quería quitarme mi casa». «Ella no». Marcos le interrumpió Elena mirándole directamente a los ojos. «Seamos sinceros». Se presentó al tío Ramón y le preguntó por la casa. «Tú mismo me dijiste que la casa debía ser para ella. Y ya estaba planeando qué muebles pondría y qué paredes derribaría». Él apartó la mirada reconociendo que ella tenía razón. «Siempre ha sido así», dijo en voz baja. «Excesivamente protectora, controladora. Pero me quiere, nos quiere». «El amor no debe ser asfixiante», Marcos, respondió Elena con suavidad. «El amor verdadero da libertad, espacio para crecer». «No lo entiendes», dijo él negando con la cabeza. «Lo ha sacrificado todo por mí, su carrera, su vida personal. ¿Cómo no voy a estar agradecido?» «El agradecimiento es una cosa», dijo Elena, «y permitir que controle nuestras vidas es otra muy distinta». Marcos se quedó callado mirando al suelo. Luego levantó la vista. «¿Qué quieres, Elena? Que deje de hablar con mi madre. Que te elija a ti en lugar de a ella». «No», negó ella con la cabeza. «Nunca te he pedido que elijas. Solo quiero que elijas por nosotros, por nuestra familia, por nuestro futuro». «Pero mamá, tu madre siempre será tu madre», dijo Elena, acercándose y cogiéndole de la mano. «Pero no tiene por qué ser la tercera persona en nuestro matrimonio. No tiene por qué decidir dónde vivimos, cómo decoramos la casa o cuando tenemos hijos». Marcos le apretó la mano pero no dijo nada. «Te quiero, Marcos», continuó Elena, «pero ya no puedo seguir viviendo a la sombra de tu madre. Esta casa es mi oportunidad de ser independiente, de tener mi propio espacio. Y esperaba que también fuera tu oportunidad, de escapar de su influencia y madurar de verdad». «Soy adulto», replicó él pero sin mucha convicción. «Entonces empieza a tomar decisiones adultas», dijo ella con suavidad. «Decide lo que realmente quieres. No lo que quiere tu madre, no lo que quiero yo. Lo que tú quieres».
Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato. Marcos miraba sus manos. Y luego por la ventana, como buscando la respuesta en algún lugar fuera de sí mismo. Finalmente respiró hondo y dijo: no lo sé, Elena, de verdad que no lo sé. Toda mi vida he intentado ser un buen hijo. Hacer lo que haría feliz a mi madre. Y luego te conocí y quise hacerte feliz a ti también. Pero cuando vuestros deseos entran en conflicto, me siento perdido. Esa es la elección, Marcos, respondió Elena en voz baja. La vida adulta llena de decisiones difíciles. Y a veces hay que elegir lo que es correcto para uno, aunque eso pueda entristecer a alguien cercano. Necesito tiempo, dijo frotándose la cara con las manos, para pensarlo todo, para entender lo que realmente quiero. Lo entiendo, asintió Elena, pero no puedo esperar eternamente. Ya lo he decidido. Voy a vivir en esta casa. La restauraré y la haré mía. Contigo o sin ti. Marcos la miró. ¿Me estás dejando? No, negó ella con la cabeza. Te estoy ofreciendo un nuevo comienzo. Una verdadera familia sin influencias externas. Pero la decisión es tuya. Se levantó y recorrió la habitación, deteniéndose ante cada ventana, como si estuviera viendo la casa por primera vez. Es una casa realmente preciosa, dijo finalmente. Entiendo por qué le tienes tanto cariño. No es solo por la belleza, dijo Elena levantándose también. Esta casa es parte de mi historia, mi oportunidad de tener algo real que sea solo mío. Marcos asintió y miró el reloj. Tengo que irme. Tengo una reunión con Fernández a las 6. Claro, Elena no mostró su decepción, incluso ahora en un momento tan importante. El trabajo era lo primero para él. Te llamaré, dijo en la puerta, cuando tenga las ideas más claras. Bien, ella lo acompañó hasta la verja, y se quedó mirando el coche alejarse durante un buen rato. Al volver a la casa, Elena sintió una extraña calma. Era como si la tormenta que había azotado su alma durante los últimos días finalmente se hubiera calmado. Estaba lista para aceptar cualquier decisión de Marcos, porque ya había tomado la suya. Los 3 días siguientes los pasó trabajando. Elena trasladó a la casa las cosas más necesarias. Comenzó a limpiar y elaboró un plan de las reparaciones más urgentes. Se sumergió por completo en la organización de su nuevo hogar, tratando de no pensar en si Marcos llamaría. ¿Y qué diría? Al cuarto día, cuando estaba terminando de limpiar el parterre bajo las ventanas del salón, un coche conocido se detuvo frente a la casa. Elena se enderezó, se limpió la tierra de las manos y se dirigió hacia su marido. Marcos parecía diferente, más tranquilo, más seguro. Llevaba una pequeña caja en las manos. Hola, dijo. ¿Podemos entrar? Claro, respondió Elena señalando la casa. Esta casa también es tuya. Entraron en la cocina, donde Elena puso la tetera. Marcos miró a su alrededor. Has hecho muchas cosas. Se ve más acogedor. Gracias, sonrió ella. Empecé por lo pequeño. Limpiar, hacer pequeñas reparaciones. Lo importante lo dejaré para después. Se sentaron a la vieja mesa de la cocina. Marcos puso la caja delante de ella. ¿Qué es?, preguntó Elena. Ábrela. Dentro había una llave. Una simple llave de puerta, en un llavero con forma de rosa pequeña. He devuelto el piso al propietario, dijo Marcos en voz baja. Y he comprado este llavero. Pensé que quedaría bien con las llaves de nuestra casa. Elena lo miró sorprendida. ¿Estás seguro? Sí, asintió él. He pensado mucho estos últimos días. En nosotros, en mamá, en lo que realmente importa. Y me he dado cuenta de que todos estos años he vivido según las expectativas de los demás. Primero las de mamá, luego las del trabajo, las de la sociedad. Siempre tratando de cumplir con algo externo, en lugar de escucharme a mí mismo. ¿Y qué has escuchado?, preguntó Elena en voz baja. Que te quiero, respondió él con sencillez. Y que quiero construir una verdadera familia contigo, sin el control de mamá, sin estar constantemente pendiente de la opinión de los demás. Solo tú y yo y nuestro hogar. ¿Y tu madre? Hablé con ella. Marcos respiró hondo. Hablé en serio, quizá por primera vez en mi vida. Le dije que la quería y que siempre la querría, pero que tenía que respetar mi decisión y a mi familia, que no podía seguir controlando cada aspecto de mi vida. ¿Y cómo reaccionó? No muy bien, para ser sincero, dijo con una leve sonrisa. Hubo lágrimas, acusaciones, todo lo habitual, pero al final dijo que pensaría en mis palabras. Eso ya es un avance. Sí, asintió Elena, sintiendo como su corazón se llenaba de esperanza. Es un avance.